Además, dentro de los cloroplastos se encuentran pigmentos fotosintéticos. Hemos hablado anteriormente de algunos pigmentos que son aquellos responsables de brindar la coloración a ciertos órganos y organismos vegetales como los carotenos y las clorofilas. En este caso, el pigmento que nos va a importar en esta clase es la clorofila. ¿Por qué? Porque ella va a ser la responsable de captar la luz solar, de captar esos fotones que provienen de la luz del sol. Además de la clorofila, también van a haber otros pigmentos accesorios de color amarillo y anaranjado, que también hemos conocido anteriormente como carotenos y betacarotenos. Entonces, estos se van a encontrar también en las membranas de los discos tilacoides, que son estos círculos que ven acá. ¿Qué más vamos a poder decir? Que obviamente en los tilacoides, como acá van a estar los pigmentos, acá vamos a encontrar entonces también a quienes, a la clorofila. Y la clorofila se va a observar de coloración verde a nuestra vista. Entonces, esto es un corte, ya hablando de extraer todo esto que son esquemas a la realidad. Esto es un corte de una epidermis de una planta acuática donde observamos que estos son los cloroplastos que están en la célula vegetal. Entonces, este es un esquema de cada uno de estos como ovalitos que vemos en un corte que podemos apreciar en la vida real. ¿Y qué más vamos a ver? Bueno, vamos a hablar entonces ahorita un poquito de física y vamos a hablar sobre el espectro electromagnético, la clorofila, de la que estuvimos mencionando hace un momento, su importancia, y sus pigmentos accesorios. Entonces vamos a ver de que la luz se puede transmitir en el medio a través de ondas. La luz visible, que es la luz que nosotros como seres humanos podemos captar y que es una pequeña parte que representa el amplio espectro del espectro electromagnético, viaja en forma de ondas. Vamos a decir que la longitud de ondas es la distancia entre un pico de una onda, que sería esta, y el pico de otra onda. Entonces la distancia entre desde este pico y este otro pico se denomina longitud de onda. Como ven, estábamos hablando de que hay todo un espectro electromagnético que van desde las ondas de TV y radio, ondas microondas, infrarrojo, el espectro de luz visible, como les decía anteriormente, que es el que podemos ver, los rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma. En el caso del espectro de luz visible, nosotros somos capaces de ver todos estos colores. Podemos apreciar en este esquema que en un extremo del espectro electromagnético están los rayos gamma, como ya les mencioné anteriormente. Estos rayos gamma tienen longitudes de onda muy cortas, que se miden en fracciones de nanómetros. Y, por otra parte, tenemos en el otro extremo las ondas de radio. Estas longitudes de onda son largas y pueden medirse hasta en kilómetros. Entonces, vamos a hablar de que hay ondas largas y ondas cortas. Pero lo que nos interesa a nosotros es el espectro visible. En la franja del espectro electromagnético que nosotros podemos visualizar, las ondas varían desde 380 a 760 nanómetros. Y este espectro
en este rango de ondas es el espectro que nosotros podemos ver, que los humanos tenemos la capacidad de ver. El espectro visible incluye a todos los colores del arco iris. El violeta tiene una longitud de onda más corta y el color rojo tiene una longitud de onda más larga. Decirles también que la luz está compuesta por pequeñas partículas o paquetes de energía denominados fotones. Entonces, lo que la planta intercepta para poder realizar la fotosíntesis, en realidad son los fotones de la energía lumínica que se obtienen del sol. Entonces, como ven, es bien importante saber eso. ¿Por qué? Porque las plantas están captando la energía que llega a través del espectro visible. Entonces, es como un poquito de conocimiento básico en física. Hay longitudes de onda larga, hay longitudes de onda corta, hay una franja de espectro visible, espectro cromático de luz visible, que para los humanos tiene un rango de 380 a 760 nanómetros y que tiene la capacidad de reflejar todos los colores del prisma. Y por eso es que nosotros tenemos la capacidad de ver muchos colores. Entonces, cuando ya hablamos de la importancia de los pigmentos, vamos a definir que un pigmento es cualquier sustancia capaz de absorber la luz visible. Por eso les decía yo que lo importante para nosotros es esta franjita que si ven aquí en este esquema. Esta franjita de luz que nosotros podemos percibir es importante también para las plantas porque los pigmentos están captando estas sustancias, estas diferentes longitudes de onda de luz para poder realizar este proceso. ¿Y quién va a ser entonces los encargados de absorber esta luz del espectro visible? Pues van a ser, en este caso, la clorofila. Como vemos acá, esto es un gráfico de cómo ciertos pigmentos absorben la luz del espectro visible. En el caso de la clorofila, vamos a ver en unos minutitos que hay dos tipos, pero digamos que más importante es la clorofila A. En el caso de la clorofila A, en la fotosíntesis, absorbe luz más que todo en las franjas del color azul, el color violeta y el color rojo del espectro visible. Si ustedes ven acá, aquí vemos que la clorofila A es la línea continua. Entonces estamos viendo que ella absorbe luz de la franja violeta, de la franja azul y de la franja roja. Como les decía anteriormente, hay dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B. La clorofila A es la principal encargada del proceso de fotosíntesis y la clorofila B es un pigmento accesorio. Cuando hablamos de pigmento accesorio, estamos hablando de aquellos que contribuyen de cierta forma al proceso, pero que no son los directamente interesados en efectuar toda la reacción. Y entonces vamos a ver que la diferencia entre uno y otro es meramente estructural. Entonces, si observan acá el esquema, pueden apreciar de que esto es el esquema químico básico de una clorofila, pero la diferencia entre una A y una B es el grupo R. En el caso de la clorofila A, el grupo R es un metilo. Y en el caso de la clorofila B, es un carbono unido a un hidrógeno y oxígeno. Entonces, el grupo R es el que va a diferenciar entre una clorofila A y una clorofila B. Pero si volvemos aquí a este gráfico, donde vemos la longitud de onda y la absorción de luz, la clorofila B no es el único pigmento accesorio. También tenemos a los betacarotenos. Los betacarotenos son otros pigmentos que van a estar en las plantas y que van a estar interviniendo de manera indirecta en el proceso fotosintético.
como les mencionaba, la clorofila B absorbe la luz en la franja del rojo. Ven, aquí esta es la punteada, pero como más distante, más grande. Entonces está acá en el espectro de la luz rojo y más que todo en el espectro de la luz azul. Aquí. Bueno, esto parece más verde, pero según la literatura es azul. Y los carotenoides, los betacarotenos, que van a ser xantófilas, que son los amarillos, y los carotenos, que son anaranjados, van a estar absorbiendo, que son aquí en el esquema, los puntos más pequeños y más juntos, en el espectro de luz verde y azul, más que todo. Y van a tener menos en el espectro rojo. Entonces, como les decía, los pigmentos accesorios ayudan a la clorofila a realizar el proceso de absorción de la luz visible. Y esto es lo que se requiere para que se pueda completar la reacción de fotosíntesis y se pueda sintetizar la glucosa. En este pequeño esquema, ustedes ven una corrida de cromatografía en la cual se coloca acá una molécula de clorofila, se le coloca alcohol, entonces parte del tiempo 1, que son 0 minutos, y después de 1 hora, que sería el tiempo 2 o tiempo final, hemos visto que en el papel de cromatografía, para diferenciar las diferentes sustancias que están acá, empieza a haber un desplazamiento de esta sustancia y se pueden identificar los diversos pigmentos que están asociados a este. Entonces, la clorofila también es un pigmento que enmascara a otros pigmentos accesorios. Y es verde porque es el color que refleja. Entonces, también acá pueden observar que a simple vista la clorofila A de la B no se ven diferentes, las dos se ven iguales. Pero estructuralmente ya vimos que sí hay una diferencia en los elementos químicos, principalmente en el grupo R. Y que donde sí podemos apreciar diferencias es en los betacarotenos o en los pigmentos accesorios, donde las xantófilas son los amarillas y los carotenos son los anaranjados. Y vamos a entonces hablar también sobre que la fotosíntesis tiene dos fases bien diferenciadas, una fase clara o lumínica y una fase oscura. Entonces, hay una fase oscura que se da en la noche y una fase clara que se da en el día. En la fase clara ocurren varias cosas. Vamos a ir detallando en cada una de estas. En la fase clara se absorbe luz solar que convierte o que permite la conversión de esta energía lumínica a energía química. Esta fase clara se va a realizar en los discos tilacoides o en los tilacoides que vimos anteriormente en uno de los esquemas. Los productos principales de esta fase clara van a ser el ATP, que es la moneda de cambio energético, el oxígeno y va a haber una molécula bien importante que se denomina nicotinamina adenina dinucleótido, que esta molécula es una molécula reductora altamente energética, o sea que es otra molécula que va a proveer energía para que se puedan dar las reacciones y la célula puede funcionar. Dentro de los tilacoides van a haber fotosistemas. Entonces, hablamos del fotosistema 1 y el fotosistema 2. Estos fotosistemas están relacionados con la clorofila, que como vimos anteriormente, son los pigmentos fotosintéticos que van a estar interviniendo en la absorción de luz del espectro visible. Entonces, todas estas cosas se dan durante la fase luminosa de la fotosíntesis, durante el día. Durante la noche, entonces tenemos la fase oscura. En esta fase no se requiere luz solar. Como ven acá, no existe la luz que proviene del sol. Esta fase, como les mencionaba anteriormente,
se da en la segunda membrana que rodea el cloroplasto, que es el estroma. En esta fase, el dióxido de carbono es transformado en carbohidratos, utilizando el ATP y el NADPH, o nicotinamina, adenina y nucleótido, que se formaron en la fase clara. Hay una reducción del dióxido de carbono por medio de un proceso que se denomina ciclo de Calvin. Sin embargo, no vamos a profundizar mucho en ese proceso. Lo que me interesa es que vean que en la fase clara se crea el oxígeno y las moléculas energéticas que se van a utilizar en la fase oscura para terminar de realizar el proceso fotosintético con la síntesis del carbohidrato, que en este caso es la glucosa. Entonces en el día ellos van a absorber o van a liberar dióxido de carbono y en la noche las plantas van a absorber dióxido de carbono. Y bueno, resumiendo entonces todo este proceso, tenemos que la fotosíntesis es un proceso que se lleva a cabo en las plantas, el cual consiste en la transformación de la energía del sol en energía química que van a estar disponibles en los enlaces químicos de los alimentos. Y este es un proceso que prácticamente trata sobre la elaboración de azúcares a partir del dióxido de carbono, minerales y agua que viven en el suelo y que son absorbidos por las raíces de las plantas. La responsable o el órgano de la planta responsable de efectuar la fotosíntesis es la hoja. En la hoja, en su nivel de organización, vamos a encontrar tejidos, células y organelos que van a estar desempeñando todo este proceso. Entonces, uno de esos organelos de la célula vegetal que va a estar involucrado en el proceso fotosintético es el cloroplasto. El cloroplasto son orgánulos donde se produce la fotosíntesis y van a estar conformados por varios elementos como el estroma, los tilacoides, la clorofila y la grana. Para que el dióxido de carbono y el oxígeno puedan entrar y llegar hasta los cloroplastos, ellos utilizan estos poros de entrada y salida que se denominan esporas. Y para que el proceso pueda llevarse a cabo, se requiere de dos fases. Una fase luminosa que se da principalmente en los tilacoides y que necesita la luz del día para poder procesar moléculas altamente energéticas, y una fase oscura que se da en el estroma, que es la fase en la que se va a terminar sintetizando el carbohidrato, la glucosa, y que se da durante la noche. Entonces, como ven, este es un resumen de prácticamente todo lo que hemos visto en este video, y acá les voy a dejar de otra manera resumida para que terminen de entender por qué la fotosíntesis es poesía en las plantas. Y bueno, con esto terminamos en esta ocasión esta clase. Espero que hayan entendido un poquito más sobre lo que es la fotosíntesis. En la siguiente videoclase vamos a hablar acerca de la respiración celular. Muchísimas gracias por su atención.